Sí, me faltaba un último paso, pero quiero aprovechar nuevamente para darles la bienvenida y que quede en esta grabación, que en esta mesa de trabajo que va a coordinar el licenciado en psicología Juan Martín Ramírez Gutiérrez, nos van a presentar proyectos de posgrado alrededor de estas temáticas de la salud mental y el bienestar psicosocial en entornos educativos. Agradecemos también aceptar la participación a todos estos estudiantes que van a presentar hoy. Sin más preámbulo y haciendo referencia al tiempo, les presento a Martín, quien es, les decía, licenciado en psicología por la UNAM FESI, doctorante de cuarto año en la UNAM, doctorado en psicología y salud. Es voluntario de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM, docente de la División de Extensión Universitaria de la UNAM FESI, colaborador del Grupo de Trabajo de Atención Psicológica para Estudiantes Universitarios y del Bachillerato, que es apoyado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, y la UNAM FESI. Sin más preámbulo, Martín, te cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Tere. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, el equipo organizador, porque pues esta escuela de verano se continúa consolidando como un espacio de formación, de intercambio y de actualización en temas de salud mental y pues lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que es el acompañamiento estudiantil. Entonces, dentro de este marco, esta reunión de estudiantes de posgrado, pues adquiere una importancia especial, ¿no? Como un espacio en donde nos estamos formando como investigadores y clínicos, podemos compartir avances, protocolos, algunas dificultades incluso que hemos tenido, nuestras propuestas y reflexiones que buscan a responder a estas necesidades reales de la población estudiantil mexicana, ¿no? Entonces, en este sentido, no solo se pretende difundir el trabajo de posgrado, sino también enriquecerlo, como lo hemos estado haciendo a través de esta semana, con el diálogo entre pares que pues también enfrentan retos, pueden estar enfrentando retos similares en la investigación o, en su caso, en la atención psicológica en contextos universitarios. Entonces, bueno, la dinámica es que todos y todas los estudiantes presentarán su trabajo en un breve periodo de tiempo de 12 a 15 minutos y al final, si el tiempo lo permite, se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, por ahí ya vi que se encontraba Idalia Delgado. La maestra Idalia Delgado es licenciada y maestra en psicología por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en psicología social y ambiental en la Facultad de Psicología en la UNAM. Es psicoterapeuta de adolescentes y adultos y colabora en el programa Espora Psicología UNAM. Ha trabajado en programas universitarios y de investigación sobre salud mental en centros comunitarios y escuelas públicas de la Ciudad de México. Bienvenida, maestra Idalia Delgado. Gracias por la invitación y por la presentación, licenciado. Muchas gracias. ¿Puedes compartir tu pantalla, Ok, inicio. De por acuerdo, favor? con gusto. Em, Estoy solicitando que me permitan compartir. Listo, ya tiene permiso. Listo. Sí, gracias. Lo logran ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. De acuerdo. Pues muchas Sí. gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dar oportunidad a que podamos escuchar también preguntas. Ojalá que se pueda. Y pues bueno, como lo mencionan, este espacio, bueno, en esta ocasión me gustaría presentar el proyecto de investigación que estoy realizando en el doctorado, apuntando a factores psicosociales y educativos asociados a la efectividad de una intervención breve de un programa de atención psicológica para universitarios. Las doctoras que están enlistadas en esta diapositiva son colaboradoras de esta investigación y pues bueno, sus comentarios han sido de bastante relevancia para poder llevarlo a cabo y les mostraré principalmente el protocolo que se está teniendo hasta estos momentos, que está a punto de también aplicarse. Pues bueno. Como ya lo habrán comentado también a lo largo de esta semana acerca de la temática que nos
nos considera la reunión, pues bueno, la salud mental en universitarios ha tenido un interés creciente, pues se ha identificado principalmente, por ejemplo, que los trastornos psicológicos mentales que ponen en riesgo pueden aparecer entre los 2 y los 18 años. Esta edad principalmente se encuentra relacionada en la edad de los universitarios que también pueden estar entrando a la etapa educativa en esos momentos, en esas edades, y pues bueno, también los ponen entonces en una situación de vulnerabilidad, principalmente porque pueden llegar ya con trastornos mentales antes de ese ingreso, o por otro lado pueden desarrollarlos o agravarse durante su paso por ella, y pues también están dentro de estas estadísticas de los trastornos de salud mental en los jóvenes. Debido a lo anterior también se relaciona que están en un tránsito de desarrollo de vida, donde hay varios cambios e inestabilidades, mismos que pueden estar siendo similares en los cambios y estresores de particulares que pueden vivir en esta etapa escolar. Eh, si bien estas problemáticas, si no son identificadas oportunamente o tratadas, también estas consecuencias pueden persistir, así como se ha evidenciado en diversos estudios que pueden presentarse en problemáticas como ansiedad, depresión, alto nivel de estrés académico, desesperanza, dificultad para dormir o disminución en la interacción, entre otras consecuencias también más graves, incluyendo un malestar mayor que puede ser pensamientos y conductas suicidas. Dentro de estas problemáticas se han identificado factores asociados en la presentación de ellas, como es el bienestar y malestar psicológico. El bienestar psicológico, por un lado, puede actuar como un factor protector y pues se relaciona principalmente por una mayor motivación o mayores estrategias para afrontar diversas situaciones que puedan tener en los jóvenes. Por otro lado, el factor de malestar psicológico que puede asociarse al bajo rendimiento académico, que se ha asociado más bien, y también a la deserción escolar y a conductas suicidas. Por eso también es importante considerarlo, porque también esto se presenta a partir de una percepción y pensamientos que alteran el funcionamiento de la persona y que pueden medirse también por la intensidad y presentación que eso les genera. Otro de los factores asociados que se consideran relevantes de estas problemáticas es la percepción de un apoyo social. Este puede apuntarse a amortiguar o potenciar los efectos de lo que esté pasando en la persona, principalmente también como posibilidad de recursos de afrontamiento adecuados que les permita mayor probabilidad de una transición universitaria sin que derive a problemas en salud mental. Otro de los factores claves que se han asociado también a estas problemáticas es el contexto familiar y escolar, que bueno, que esto se ha relacionado, ay, creo que están hablando, bueno, que se han relacionado también a bajo desempeño escolar, como ya sea por las mismas demandas también que puede generarles el contexto, principalmente en este caso se ha medido la demanda en, en el plan de estudios o la carrera que esté cursando, y por el lado del contexto familiar también lo que puede aportar la familia en cuanto a demandar bueno, las posibilidades o los recursos que les apoyen a tener un paso y poder terminar también su carrera o llevarla a cabo sin mayor problema. Todos estos factores asociados a estas problemáticas que ya bien hemos estado comentando en em, en otras presentaciones, se ha evidenciado que entonces el tránsito en la universidad es evidente que se puede afectar, además de que puede haber diversos cambios también en el ámbito laboral o en el avance en la tecnología que también va a apuntar a cómo los universitarios puedan tener que tener entonces otro tipo de demandas y otro tipo de necesidades para poder pues desarrollarse como profesionistas. Esto entonces hace que la universidad, la misma institución, se sume a que pueda participar en poder amortiguar y poder apuntar a que sus estudiantes puedan bueno, salir sin o continuar sus estudios sin mayor problema. También, bueno, respondiendo a esta demanda que ya es nivel también nacional e internacional, de que las personas pues necesitan también tener
no alejado el ámbito de salud mental para poder tener un buen trayecto académico. Y pues bueno, esto entonces ha sumado a que la universidad, la misma institución, busca alternativas y ha tenido alternativas también como asumiendo una responsabilidad social, eh, de como resultado también atender la salud mental de su comunidad, y esto ha creado diversidad de intervenciones, de programas, de niveles de atención también que pueden brindar a sus mismos estudiantes. Y esto, bueno, por un lado es algo que ayuda mucho a conocer que hay muchas iniciativas, pero por otro también se pueden identificar limitaciones en ellas, como puede haber diversidad. Y esta diversidad también puede ser algo complicada, pues no se da continuidad también a qué tanto están evaluándose, que están funcionando, o de qué manera pueden estar funcionando unas mejor que otras, pero también, por ejemplo, qué tanto puede ser accesible para las personas si de repente puede haber demasiada demanda. Eso como parte de lo que ha implicado estas iniciativas, pero por otro lado también están unas limitaciones en el contexto individual y social de los estudiantes que acuden o no, que pueden ser una de las limitaciones. El estigma social que sigue estando, a pesar de que ya se habla más de la salud mental, sigue habiendo mucho estigma acerca de acudir con un profesional de la salud mental, o también como una preferencia de manejarlo solos o apoyados de alguien que quizá no tiene las herramientas pertinentes que puedan necesitar para que no se desarrollen mayores problemas. Y por otro lado, puede haber diversidad de programas, pero quizá también poca información de los servicios que puede ofrecer la misma institución, y que bueno, esto también puede limitar a que accedan a atenderse de forma inmediata o en ese contexto escolar. Por eso de aquí derivo a lo que principalmente ha hecho la UNAM, una universidad bastante grande, con una población muy diversa en contextos y en edades y en muchas cosas. Y una de las iniciativas que ha tenido es un programa que se llama Espora Psicológica, que ha iniciado en el 2011, apuntando a atender una demanda de la deserción escolar, donde lo empiezan a relacionar con un sufrimiento psicológico o algún malestar psicológico que pudieran estar teniendo los estudiantes, y de ahí deriva su objetivo. Actualmente se encuentra en 31 sedes, la mitad de ellas está en justo estudiantes universitarios, que es a la que nos estamos refiriendo en este momento. Y una de sus principales intervenciones es la psicoterapia individual breve psicoanalítica, la cual han creado un modelo de 14 sesiones totales, donde 2 entrevistas iniciales son diagnósticas y 12 sesiones de continuidad son de psicoterapia. Este programa, pues al estar creciendo con constante tiempo, han tenido al menos un estudio que ha tenido mayor relevancia en su evaluación de la intervención, el cual, pues bueno, fue un estudio de seguimiento longitudinal que probó que se redujo la sintomatología depresiva de estos universitarios. Por otro lado, también encontramos limitaciones en donde quizá no se consideran estos otros factores que pueden estar generando el malestar o interfiriendo en cómo puedan presentarse también estos malestares, como es lo que les comentaba en un inicio. También, por ejemplo, no se tuvo un grupo control, que en este caso puede ser una lista de espera, en donde se puede identificar que sea esta intervención lo que puede estar realmente generando estos cambios, principalmente en, en puntajes clínicos, que son lo que están aquí evaluando. Por lo que, pues bueno, al ser un programa que tiene mucho tiempo con la población universitaria, en donde tiene oportunidad de una diversidad de contextos que puede ser importante considerar, en esta investigación lo que nos preguntamos entonces es en qué medida puede ser que esta participación de estos estudiantes con la intervención psicológica de este programa pueda predecir cambios significativos en el malestar, bienestar psicológico, en su desempeño, pero también cómo puede estar relacionado esto
y cómo se puede ver también afectado por el apoyo social que puedan percibir, el contexto sociodemográfico y escolar que pueda tener cada persona, y así saber a quiénes pudiera estarles funcionando y de qué forma también les puede estar funcionando este tipo de intervención, que es lo que hace falta también de estos programas, es darles también esta oportunidad de poder tener eh, investigaciones más robustas para saber que sí está funcionando y que no, y a quiénes les puede venir mejor. En este caso, bueno, los presento así de forma muy visual. Se pretende utilizar escalas validadas ya en población mexicana universitaria para estas variables que ya les comentaba, la variable independiente, que sean participantes del programa, en grupo experimental y grupo lista de espera. En un momento les comento cuál es la novedad también en esta propuesta de lista de espera. Y pues bueno, cómo esta relación también puede verse afectada con variables moderadoras, que son las que, bueno, de alguna forma pueden estar, sí, interfiriendo también en qué tanto esta intervención también puede venirles bien o no, o qué tanto también pueden moderar ciertos resultados o que puedan necesitar otro tipo de intervenciones que no sea esta, que es una breve. Y bueno, agregamos variables complementarias que también pueden ayudar a aportar mayor información de cómo es la población, la que se está teniendo, y de qué forma también esto puede ayudar a conocer si también puede estar complementándose otro tipo de variables que son importantes también a considerar. Y pues, ¿cómo se haría? Se haría en un estudio cuasi experimental longitudinal con pre y postprueba de alcance explicativo, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, agrupando 44 estudiantes por grupo. Esto con el 15% de porcentaje de pérdida que pudiéramos tener en este seguimiento. El grupo control y el grupo eh, experimental, utilizaremos lo que propone Cardin en el grupo de lista de espera, donde no se limita a no darle intervención a las personas, sino más bien solo hacer una pausa para poder después darles la intervención, pero tener ese periodo de pausa para poder también medir qué pudiera estar pasando. Mientras tanto, están esperando la intervención y el grupo experimental pudiera estar iniciando su tratamiento. Se hacen 3 evaluaciones. La evaluación de la mitad, esa es la mitad también del proceso que brindan, y esto también considerando que es el promedio del tiempo que pueden esperar los estudiantes para ser atendidos en las instituciones universitarias que tiene este programa. Entonces, no dejaríamos como tal a las personas sin el tratamiento en el tiempo que más bien sí podrían estar esperando. Entonces, esto tendría también como cuidado en esta investigación de brindarle a todos la intervención. Se haría con este análisis de datos, el análisis descriptivo, pruebas de Student para muestras independientes, chi cuadrada, la NOVA de medidas repetidas, y bueno, también el análisis de regresión múltiple, que es el que tiene también mayor relevancia aquí, por lo que se considera también querer tener predicciones de a quienes pudieran estarles funcionando mejor y de qué forma, pero además también lo previo, que es importante conocer la población en diferentes modelos, en diferentes momentos, perdón, como es antes de la intervención, y luego medir cómo va teniendo efecto también que exista una intervención de por medio en estas medidas que estamos proponiendo. Buscamos entonces evidenciar la efectividad de esta intervención individual del programa Espora. Claro, también buscamos que esta metodología se replique a otros servicios universitarios, que se requiere saber para quién y por qué están funcionando. Una atención psicológica que está apuntada principalmente a estudiantes, y bueno, también identificar estos factores que pueden ayudar también a mejorar estos resultados, factores principales que son sociales y que son parte también de la persona, que no podemos dejar a un lado, pues sí tienen un efecto que ya se han investigado bastante. Y pues bueno, iniciar también como bases de políticas institucionales de salud mental universitaria para esto que está haciendo un auge
en las intervenciones en estos casos. Agradezco también mucho su atención y por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Idalia. Les recuerdo que si tienen dudas o preguntas se van a responder al final de todas las presentaciones. Pueden escribirle en el chat, yo les estoy anotando a qué ponente les hacen la pregunta. Entonces continuamos con la maestra Adriana Maravilla, quien tiene una licenciatura en psicología por la FES Iztacala, generación 2013-2016, grado obtenido en egresados de alto rendimiento en el ciclo escolar 2016-2017, maestría en FES Iztacala en el programa de maestría en docencia para educación media superior en el campo de conocimiento de la psicología, grado obtenido con mención honorífica. Además es voluntaria de la estrategia CREAS del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes de la FES Iztacala. Bienvenida, maestra Adriana Maravilla. Muchas gracias. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla para poder compartir mi anteproyecto. Lo que les voy a presentar es mi anteproyecto de doctorado también en psicología y salud. Y pues bueno, a ver, esto es lo que voy a estar realizando. Creo que ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, mi proyecto se titula Impactos psicológicos del aislamiento social, asociaciones del hikikomori, la pertenencia frustrada y la sobrecarga percibida en México. Entonces, ahorita les voy a ir explicando cada uno de estos conceptos. Primero que nada, pues bueno, también se enmarca en lo que es la cuestión de la prevención del suicidio, que pues bueno, como ya más o menos vamos comentando, ¿verdad? Este es un fenómeno multifactorial. Digamos que pues es una combinación de situaciones altamente estresantes, ambientes violentos, pérdidas recientes o no resueltas. También puede haber algún componente hereditario de trastorno mental o consumo de sustancias psicoactivas. En el caso de la población juvenil, ¿verdad? Adolescentes también, en este estudio que puse la referencia en la parte inferior, pues bueno, encontraron que cuestiones muy relacionadas a muertes por suicidio o intentos severos tienen que ver con problemas amorosos, dificultades económicas en la familia, disgustos familiares directos, también lo que son las adicciones, enfermedades graves o incurables con muy mal pronóstico, la presencia de algún trastorno mental, generalmente pues estamos hablando de depresión, ¿verdad? Que está asociada en un 89%, pero también algunos otros como el trastorno bipolar, lo que es la cuestión de la psicosis o esquizofrenia, entre otros del estado de ánimo de la personalidad. Y bueno, también la cuestión relacionada con la diversidad sexual, no porque por sí mismo sea algo negativo, sino por todo el estigma y la opresión que existe alrededor de, pues, de esta población, ¿verdad? Y pues bueno, en muchas ocasiones algunos jóvenes, ¿verdad? Piensan que como no han encontrado lo que es la aceptación en su familia, pues no la van a encontrar en ningún otro lugar. Y bueno, eso a veces es lo que este conjunto de factores, digamos, es un continuum. Uno por sí mismo aislado no explica un intento o una ideación suicida, pero sí una combinación de estos factores. Y bueno, también vamos a encontrar otro elemento de riesgo, tanto proximal como distal, que es el aislamiento, ya que el aislamiento, pues bueno, implicado también por lo que es el confinamiento, duelos, también cuestiones económicas, y bueno, nos encontramos como en esta etapa pospandémica, ¿verdad? Que tuvo repercusiones adicionales a lo que fue la salud de las personas, no solamente en cuestión de su salud física, sino también en cuestiones de la salud emocional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aunque parezca que ya ha pasado algo de tiempo de lo que fue la pandemia, estamos encontrando, ¿verdad? Los efectos a nivel, pues, de salud mental, ¿verdad? Que impactó a a las personas. Y bueno, pues aquí es donde empieza a aparecer la importancia de este concepto, ¿verdad? Que es la cuestión del aislamiento, del distanciamiento social. En esa época, ¿verdad? Recordaremos que vivimos un confinamiento forzoso en el cual había una amenaza real de la salud física. Pero bueno, ¿qué va pasando? Que ya es un fenómeno, pues, que tiene algunas décadas, ¿verdad? Pero hemos encontrado que actualmente hay personas que se aíslan de manera voluntaria
o que les fue difícil adecuarse a la nueva normalidad por un aislamiento que es aparentemente voluntario y sobre todo de tipo social. O sea, ya es un aislamiento que no se explica por una amenaza real a la salud física, como en aquel entonces. Y bueno, aquí es donde entra este concepto que incluí, que es la cuestión del hikikomori, ¿verdad? Este es un concepto japonés que prácticamente se refiere al aislamiento social extremo y prolongado, en el que las personas se recluyen durante al menos 6 meses continuos. Usualmente son personas jóvenes que están como en esta etapa de transición entre la adolescencia y la adultez, y vamos a encontrar que esto les genera un marcado deterioro en lo que es el funcionamiento socioemocional, la cuestión académica o laboral, dependiendo, porque como les digo, es esta etapa de transición entre la adolescencia y la adultez, pues bueno, impacta bastante en estas dos esferas, ¿verdad? Lo que es la cuestión escolar, tanto académica. Aquí no estamos hablando de un gusto por estar solo, sino que es un retiro, pues, extremo, ¿verdad? De la vida social en general, inclusive de su propia familia, ¿verdad? Hay un aislamiento muy importante y no solamente, por eso hablamos que es una distinción con un gusto, simplemente porque al individuo le genera un sufrimiento y también a su familia le genera una sobrecarga tanto económica como emocional, y por eso es que actualmente pues se reconoce no nada más en esta sociedad japonesa como un fenómeno de relevancia clínica, sino también pues se han encontrado otras sociedades en las cuales se presentan fenómenos similares de retraimiento social voluntario sin alguna explicación pues de salud física, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Takefuji lo ha llamado una epidemia silenciosa global, ¿verdad? Porque de alguna forma pues no se ve este fenómeno, ¿verdad? Como es una cuestión paradójica en la cual la persona se aísla deliberadamente, es difícil hacer una medición exacta, ¿verdad? De cuántas personas se encuentran en estas circunstancias. Y bueno, este autor argumenta que no es un problema exclusivamente japonés, sino que afecta a múltiples países, ¿verdad? Que comparten situaciones que impactan, ¿verdad? En el desarrollo de esta población juvenil, y bueno, pues también se ha encontrado una brecha crítica en el conocimiento. Por eso es que insta a que se compartan datos de manera internacional, de tal forma que podamos tener intervenciones que sean más efectivas y eficaces, que no nada más va a implicar en el bienestar individual, sino que potencialmente podría estimular lo que son las economías locales. Y también, pues bueno, él incluye una dimensión política de esta problemática. Bueno, eso lo podemos también explicar a partir de la teoría psicológica interpersonal del suicidio del psicólogo norteamericano Thomas Joyner, que él, pues bueno, se dedicó a estudiar los componentes fundamentales que encontró de manera constante en las personas que fallecen por suicidio o que han tenido un intento, pues bastante letal. Él explica la mayoría de esta teoría en su libro ¿Por qué la gente muere por suicidio? Y encontró que hay tres situaciones que se combinan generalmente. Es una sobrecarga percibida, es decir, la persona se siente como una carga para los demás, que es poco útil, ¿verdad? Se suele ver con cogniciones como estarían mejor sin mí, yo no puedo aportar nada a mi comunidad. También lo que es la pertenencia frustrada, que pues conecta realmente con lo que es la cuestión del aislamiento. Esas son personas que se sienten desconectadas de sus grupos importantes, es decir, su familia, su escuela o trabajo, su comunidad en general. Y bueno, Joyner describe esta necesidad interpersonal poco satisfecha como la sensación subjetiva de, a pesar de estar físicamente cercano con algunas personas, mental o psicológicamente se siente aislado, como que no es parte importante de esos grupos. Y otro aspecto necesario de tomar en cuenta, de acuerdo a Thomas Joyner, es la capacidad adquirida para el suicidio, es decir, un aprendizaje, ¿verdad? Los humanos por naturaleza no nos dañamos, al contrario, tendemos a evitar el dolor, el sufrimiento o cuestiones que potencialmente nos dañen. Pero bueno, aquí Thomas Joyner dice, pues puede ser una persona que estuvo mucho tiempo sometida a un dolor innecesario, por ejemplo, personas con algún trastorno de la conducta alimentaria o personas que han sobrevivido a accidentes letales, por ejemplo, que aprenden a tolerar ese dolor. Y bueno, pues entonces en el modelo de riesgo suicida vamos a encontrar que son
estas necesidades interpersonales insatisfechas, es decir, la persona se siente desconectada y poco útil, y eso se traduce como yo deseo morir. Ajá, son las personas que desean escapar del dolor o terminar con su vida. Y la otra cuestión es esta capacidad adquirida de autolesionarse letalmente, es decir, son personas que son capaces de dañarse de manera muy importante. Aquí también podríamos incluir personas que se dedican a deportes extremos o personas como por ejemplo los bomberos, ¿no? Que aprenden a tolerar esas cuestiones. Y ese se escucharía como yo puedo, ajá, yo puedo tolerar el dolor, el malestar. Cuando se combinan, pues la situación es que hay un alto riesgo de muerte por suicidio o un intento bastante severo. Como este aprendizaje ya no lo podemos quitar, dicen Gil y colaboradores que se han dedicado a hacer instrumentos con esta teoría, que pues nuestras intervenciones más prometedoras pueden ir en incrementar estos factores pues protectores, es decir, la conexión personal y la utilidad, ¿verdad? Y bueno, pues esto ya se ha asociado en algunos estudios, como por ejemplo el de Taku y Ziegler, que encontraron una asociación entre estas, perdón, necesidades interpersonales y hikikomori. Es decir, que si la persona no encuentra estas necesidades satisfechas, es mucho más fácil que se aísle deliberadamente y bueno, también por eso es importante este contexto pandémico, porque se pasó para algunas personas de un aislamiento involuntario a un retiro social, pues deliberado y consciente. También podemos tomar en cuenta lo que es el modelo cognitivo de Beck, donde hay creencias nucleares o esquemas de la personalidad. De los más asociados a este tipo de cuestiones es el trastorno de la personalidad evitativa, donde hay cogniciones del tipo salir es muy peligroso, allá afuera me puede pasar algo malo, ¿verdad? Y bueno, que aquí van de alguna forma exacerbándose. Entonces, pues bueno, el objetivo de este estudio, de esta investigación, es investigar la asociación entre este fenómeno, la pertenencia frustrada de la teoría de Joyner y la sobrecarga percibida en población mexicana. Ahorita hablábamos de que pues esa es una cuestión en Japón, pues la idea es estudiarlo aquí en México para poder planificar un tratamiento y pues se utilizarían los instrumentos como el cuestionario de necesidades interpersonales, la entrevista neuropsiquiátrica internacional Tres y, minutos más, maestra. gracias, y lo que es también el inventario de creencias de la personalidad de Beck, junto con el cuestionario de Hikikomori. Esto con la intención de verificar qué relación tiene en esta población la situación del fenómeno Hikikomori, del aislamiento social deliberado, con estas creencias de la personalidad y algunas otras psicopatologías que se pueden evaluar con la entrevista neuropsiquiátrica internacional, como la depresión, la ansiedad, que también se ha encontrado asociada y bueno, pues las necesidades interpersonales. Aquí más que nada, pues la hipótesis central es que sí podría estar asociado este fenómeno del aislamiento con una sobrecarga percibida o esta necesidad poco satisfecha. Es decir, que las personas que sienten que no pertenecen tienen mayor probabilidad de aislarse de manera deliberada, ¿no? O inclusive de manera pues consciente. Bueno, también finalmente con respecto a los aspectos éticos, dado que el riesgo de suicidio está implícito en esta teoría interpersonal, vamos a contar con un protocolo de seguridad para participantes que tengan un puntaje alto de riesgo de suicidio y pues también lo que es la prevención e intervención en sintomatología de enfermedades o trastornos mentales, como por ejemplo, ya decíamos, la depresión o la ansiedad, que podrían ser factores de riesgo para este aislamiento social extremo y voluntario y que esto finalmente nos podría ayudar a minorar efectos letales en la población pues blanco. Así que pues bueno, aquí están mis referencias, algunas de las que apoyan este anteproyecto y pues les agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Adriana. Continuamos con Juan Carlos Bravo Sandoval. Juan Carlos Bravo es candidato a doctor en psicología por la UASP, investigador de epidemiología del suicidio y análisis de datos en salud pública. Además, cuenta con experiencia en diseño de investigación, práctica clínica y desarrollo de programas de capacitación para profesionales de salud mental.
Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Ya estamos por aquí. Y pues comparto mi pantalla. Listo. Me parece que ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, Eh, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy les voy a compartir mi proyecto de investigación, como ya está planteado en mi doctorado. Yo ya estoy ahorita por entrar a mi tercer año de doctorado aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y mi proyecto de investigación es análisis de la mortalidad por suicidio en Ciudad de México, San Luis Potosí y Yucatán. Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán en una tendencia del 2010 a 2024. ¿Cuáles son las implicaciones epidemiológicas para la salud mental y las intervenciones? Mi comité de tutores está compuesto por la doctora Dulce Galarza Tejada, mi codirector es el doctor Ricardo Orozco Zavala y mis asesores, el doctor Sergio Galán, la doctora Gabriela Silva y el doctor Joel Monarres. Entonces, como lo sabemos, el suicidio a nivel mundial, 703 personas se suicidaron o mueren cada año aproximadamente. Algunas regiones del mundo se mantienen en aumento estos niveles y México forma parte de las regiones en las que se mantiene en aumento. En los últimos 40 años en México la tendencia se ha permanecido al alza, pasando de 1.3 suicidios en los 70 a 5.3 en el 2017 y ahorita aproximadamente en 6 7 por cada 100,000 personas. Entonces, en México el fenómeno se presenta distinto de acuerdo con la región que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, tanto en el nivel máximo, es decir, las tasas, como en las tendencias de crecimiento y las poblaciones de riesgo. Entonces, por esto mismo, de que en México se presenta de esa manera, que se presenta como muy distinto en las regiones distintas, tenemos hallazgos que nos dicen que, por ejemplo, los hombres se suicidan más, pero también las mujeres tienen particularidades muy específicas. Por ejemplo, los aumentos, ¿no? Que han pasado hasta 63% de aumentos en años recientes. Entonces, los estados fueron elegidos de acuerdo a que, por ejemplo, en la Ciudad de México es uno de los estados que presentó el mayor aumento en la pandemia y también de acuerdo con los registros, que ya es algo que está documentado, se comporta de cierta manera el suicidio en la Ciudad de México. En Chihuahua y Yucatán son estados que constantemente aparecen dentro de los primeros lugares en los niveles de suicidio y San Luis Potosí, bueno, por ser aquí la investigación de donde está saliendo y también presenta sus particularidades, por ejemplo, índices elevados en el caso de las mujeres, suicidio en mujeres. Los huecos a cubrir, pues bueno. Existe la necesidad actualmente de tener una descripción precisa sobre las tendencias, la magnitud y la población en la que se está presentando el fenómeno del suicidio. ¿Sí? Necesitamos saber en quién se está presentando, cómo se está presentando, cuáles son los métodos y también cuáles son los determinantes contextuales. ¿Por qué? Porque, bueno, la OMS y los organismos internacionales constantemente mencionan, antes de hacer cualquier intervención en suicidio necesitamos diagnósticos precisos, saber en quién lo vamos a estar haciendo para evitar que se duplique los esfuerzos. Entonces, por eso el objetivo de esta investigación es analizar la dinámica epidemiológica en los cuatro estados mencionados, detectar las características sociodemográficas y las características individuales de las personas que se suicidaron en esta tendencia de 15 años para contrastarlos con las intervenciones que existen actualmente en estos estados. ¿Sí? Entonces los objetivos rápidamente son todos estos. Es primero analizar la calidad de los datos, porque también eso es algo que se ha encontrado en esta investigación, que continuamente se menciona en la literatura, que los datos presentan sesgos, que los datos se tienen que tomar con cautela. Entonces lo primero es hacer una auditoría de ciencia abierta con los datos de suicidios a nivel nacional, los datos oficiales para determinar si son accesibles, si son interoperables, si están completos, cómo se comportan con respecto a la ciencia abierta los datos de suicidio y de revisar si hay discrepancias entre las distintas fuentes, porque igual, de acuerdo con nosotros, la fuente que utilicemos o el artículo que estemos leyendo, nos encontramos que utilizan datos de INEGI, datos de salud, datos estatales, datos del Global Burden Disease, entonces ver
qué está pasando ahí. Ya después hacer la caracterización epidemiológica, ¿no? La parte descriptiva, las tasas estandarizadas de estos estados, las distribuciones, los métodos, empezar a identificar esto, para después hacer un análisis individual acerca de los métodos, los grupos de riesgo y sobre todo hay un apartado donde se va a hacer el análisis de la situación de lengua indígena, que también en la literatura es algo que se menciona que no está muy estudiado. El análisis ya después sociodemográfico, que va a ser evaluar el impacto de la pandemia en estos estados, calcular las razones de tasas de incidencias, es decir, de acuerdo con estas variables aquí, y poder hacer unas estimaciones a futuro de si no hacemos nada, ¿qué pasaría? Todo esto para al final, ahora sí llegar a nuestra fase en donde vamos a evaluar los programas oficiales actuales, es decir, qué se está haciendo a nivel institucional en estos estados y evaluar si coincide rápidamente. A lo mejor vamos a evaluar en San Luis Potosí a ver cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo para abordar el suicidio. Y ya después vamos a revisar, ok, aquí estamos viendo que hay una estrategia dirigida a adolescentes. Nada más, me estoy inventando, ¿eh? Nada más. Vale, ahí es cuando vamos a comprobar y vamos a decir, a ver, en San Luis Potosí, ¿realmente es los adolescentes el grupo de riesgo? ¿Sí? ¿Realmente son las mujeres adolescentes el grupo de riesgo? ¿O a lo mejor hay alguna otra información que ya encontramos? Adelantándome ahorita en análisis preliminares, en algunos estados estamos encontrando que el grupo de 60 y más años es un grupo de riesgo. Y también estamos encontrando que no hay muchas estrategias que salgan de manera oficial dirigidas hacia esa población. Entonces, eso es precisamente lo que en la fase final se va a realizar. Entonces, la investigación, pues las fases serán las siguientes: la evaluación de los datos de las plataformas, después consolidar y armonizar las bases de datos, porque son 10 años, entonces armonizar esta información de donde la estamos sacando, que vamos a utilizar INEGI, armonizarla con las bases de la CONAPO, que son las de población, y después con las de los indicadores, ¿no? Los indicadores que vamos a utilizar para el nivel sociodemográfico, que son las cuestiones de marginación, de densidad de población, armonizar todo eso, que sí es como un rollo. Después de eso, análisis descriptivos, análisis inferenciales y ya por último, las recomendaciones contrastadas. Los avances a la fecha, ahorita, ya concluimos el primer objetivo, me regreso rápido, el primer objetivo que era la auditoría de los datos, ya se cumplió ese objetivo, se realizó la auditoría de 5 de formas de acceder a los datos, que serían solicitudes a través del Plataforma Nacional de Transparencia a cada uno de los estados, datos abiertos de INEGI, datos abiertos de la Dirección General de Salud, plataforma dinámica o cubos dinámicos de la Secretaría de Salud y plataforma dinámica de INEGI. Se evaluaron estas, se contrastaron con los principios de ciencia abierta, los principios de los datos que son principios FAIR, y también se hizo la contrastación de discrepancias, es decir, qué reportan los estados, qué información tienen los estados, qué información tiene la Secretaría de Salud y qué información tiene INEGI, para hacer un contraste entre estas tres y determinar si había discrepancias. Entonces, los objetivos fueron precisamente eso, ¿no? Revisar en primer lugar la auditoría de adquisición y gobernanza, es decir, se pueden obtener los datos de suicidio, ¿sí? Los registros de suicidio. ¿Cuál es la calidad de los datos? El formato, el desglose, el tipo, ¿cuál es eso? Después, un análisis de discrepancia relativa entre estas fuentes y por último, el análisis de consistencia de datos y evaluación FAIR. Hago un paréntesis rapidito con la parte de ciencia abierta porque es importante mencionarlo, porque se hizo de esta manera. Actualmente hay leyes y las leyes se han modificado para que la ciencia tenga sea diseñada y que sea eh, diseminada cumpliendo ciertos criterios, ¿no? Que sea accesible para toda la población y que también los datos que son financiados con recursos públicos sean abiertos a toda la población sin importar su condición de escolaridad ni ninguna otra. Entonces, esos son a nivel mundial. México los ha adoptado. Hay leyes ya, se han reestructurado algunas leyes y se han agregado algunos artículos en donde se garantiza por ley que la ciencia debería ser abierta. Entonces, por eso estamos hablando de esto, de ciencia abierta. Y la ciencia abierta, pues, nos habla de ciertos criterios que se tienen que cumplir, como para decir, ok, sí, sí es ciencia abierta.
Los resultados ya de este primer artículo y de este primer, ya está como artículo, ya se mandó a una revista, a varias revistas, eh, para responder la primera pregunta que nos dice la auditoría de la adquisición. Hay acceso a los datos abiertos, pero las plataformas dinámicas, tanto la de INEGI como los cubos dinámicos, son inoperables, ¿sí? Al hacer cierto tipo de consultas de acuerdo con los criterios establecidos para esta investigación, colapsan ambas plataformas. Entonces funciona parcialmente la de INEGI, es la que funciona mejor, pero parcialmente. Por Plataforma Nacional de Transparencia, no todos los estados cumplieron con la entrega de los datos. Campeche, por ejemplo, se declaró incompetente cuando por ley están obligados a entregar ese tipo de datos. Y la calidad varió, es decir, algunos entregaron ya datos transformados, ya estadísticas ya transformadas, algunos otros sí entregaron datos que se pueden utilizar en investigación epidemiológica, pero entonces cambian de acuerdo con los estados. Eso es lo primerito. Después nos encontramos que sí existen discrepancias entre los datos que manejan los estados a nivel de secretarías de salud y lo que reporta INEGI. Esto es bien importante mencionarlo porque entonces estamos viendo que no podríamos utilizar a ciegas los datos estatales para hacer investigación sobre el suicidio, sino que tendríamos que utilizar los datos oficiales de INEGI. Esto también debería estar garantizado por ley. Las leyes obligan a que las instituciones que manejan datos los estén actualizando constantemente. Entonces, se encontraron discrepancias de hasta un 42% de subregistro en Yucatán y Coahuila en algunos años y en algunos estados, ¿no? Y por último, el análisis de consistencia de los datos y la evaluación FAIR. Con respecto de ciencia abierta, los datos abiertos de INEGI son los que cumplen de mejor manera lo que deberían de cumplir, ¿sí? Los principios FAIR. Es decir, Dos son minutos, Juan accesibles, Carlos. están bien documentados, muchas gracias, y se pueden utilizar de manera adecuada. Todavía faltan algunas cositas, pero son los que cumplen mejor. Por otro lado, los portales dinámicos no cumplen con los criterios de ciencia abierta, así tal cual no cumplen. Las plataformas nacionales de transparencia no se les puede hacer esta evaluación, pero también hay una cosa bien importante que es los datos abiertos que ustedes pueden encontrar en la Dirección General de Información en Salud son los que fracasan más rotundamente porque más bien esto es un data dump. Meten ahí todas las bases de datos, no hay metadatos, no hay un diccionario claro para interpretar esos datos, entonces es un problema manejar esas bases de datos si no las conocemos. Conclusiones de este primer objetivo sería que la infraestructura de datos, infraestructura mexicana de datos necesita una actualización, ¿sí? Eso que ni qué. Después, estamos encontrando que existe una brecha entre la disponibilidad de los datos ahí están, pero la accesibilidad no está garantizada por estos problemas que estábamos diciendo. Se necesitan criterios claros para el manejo de datos a nivel estatal, una continua supervisión del cumplimiento de estos porque si no, de lo contrario, en la investigación, por ejemplo, en psicología, la falta de datos crudos obliga a que nosotros tengamos que trabajar con datos procesados, que tengamos que citar otros artículos, que tengamos que hacer lo que tomar lo que otras personas ya hicieron, ¿no? Y por último, la recomendación que yo les hago es que si van a hacer estudios epidemiológicos con el suicidio, traten de utilizar los datos abiertos de INEGI, que son los que están más completos, que son los que tienen la información más completa, y listo. Entonces, eso es mi primer objetivo, ya está cubierto. Más adelante espero poder estar acá y compartirles qué fue lo que se encontró en los siguientes objetivos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con todos tus avances. Vamos a dar continuidad, por ahí hay comentarios de felicitación. ¿Se encuentra ya el maestro Héctor? Sí, solo me habían comentado que iba a ser el quinto, no sé si había una persona antes que yo. Excelente, ¿no? ¿Puedes presentar ahorita, Héctor? Ok, nada más Súper. necesitaré unos 2, 3 minutitos para prepararme. Ok, no te preocupes, si quieres continuamos con el maestro Alonso Guerra. Sí, sí, por favor. Ok, maestro Alonso, Aquí me encuentro. ¿Sí me escuchan bien? excelente, súper bien.
Bueno, el Perfecto. maestro Alonso Guerra Juárez es estudiante de doctorado en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y psicólogo clínico. Actualmente desarrolla práctica clínica privada con enfoque cognitivo-conductual y colabora con el CREAS en UNAM en la atención e intervención en crisis de estudiantes universitarios con ideación suicida. Lo escuchamos, maestro Alonso. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar, trataré de ser breve. Sí, sé que estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, no sé si se vea bien ahí. Creo que sí. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, este es un anteproyecto que se presentó ante el comité. Bueno, ya pasó algunos filtros, y pues es algo que se está tratando de desarrollar. Obviamente hay zonas de mejora, ¿no? Que vamos a ir em, corrigiendo. Sin embargo, este es un presupuesto que se está planteando y surge a raíz de las inquietudes que se han tenido referentes a generar evidencia, generar conocimiento. Como sabemos, la temática del suicidio es muy delicada y tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que lo vamos a abordar. Yo llevo atendiendo pues conducta suicida ya unos años y colaborando con CREAS los últimos 2 años. Entonces, sé muy bien todas las problemáticas que pueden llegar a haber, las consideraciones éticas, de las cuales voy a estar comentando más adelante. Y bueno, el título del anteproyecto es Ideación suicida en estudiantes universitarios, un modelo explicativo desde la psicología de la salud. Esto se está presentando en FESI Sacala y se está planteando con la doctora Carolina, ¿no? La cual me hizo el favor de aceptar ser mi tutora. Entonces, bueno, problema y justificación. Como ya lo comentaron antes, se estiman 720,000 muertes por suicidio al año en el mundo. Obviamente, la cifra por sí sola, si hablamos a nivel mundial, sí nos sorprende, evidentemente, pero también nos invita a estudiar, a atender, a trabajar con ello. En México, por ejemplo, no es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Y bueno, es una etapa y es una transición bien complicada porque vemos el tema contextual, por ejemplo, están en la preparatoria o están en la universidad y pues hay muchísimos cambios. Cuando estamos atendiendo a los universitarios, o a los mismos estudiantes de prepa, pues podemos ver las distintas problemáticas que llegan a tener. Hay cambios en las redes de apoyo, hay incertidumbre económica, hay momentos de mucha tensión. Cuando nos toca elegir universidad también, ¿no? O sea, surge como esa problemática. No es así exento o ajeno toda la situación que está ocurriendo, ¿no? Con base en los exámenes de admisión y todo eso, y también, pues ese tipo de cosas a muchos estudiantes pueden llegar a afectarlos fuertemente. Y ya cuando están en la universidad, pues muchas veces llega a haber esta incertidumbre de si es realmente lo que quieren elegir o no. Muchos atraviesan por cambios en sus familias, ¿no? Y eso también pues es importante comentarlo. Y bueno, hay un vacío en México, no hay modelos explicativos en universitarios mexicanos. Sí existen modelos explicativos, desafortunadamente no se ha integrado toda la información. En México la mayoría de las estrategias se limitan a psicoeducar o a detectar tempranamente y no integran variables de los procesos psicológicos, los cuales también estaré comentando en la siguiente diapo. Eh, ¿Por qué es importante integrar los procesos psicológicos? Porque cuando nosotros vemos las problemáticas que afrontan los estudiantes o las personas en general, sabemos que hay muchísimas, muchísimas problemáticas que están ocurriendo y que muchas veces la persona no tiene el repertorio conductual, no tiene las herramientas necesarias para hacerle frente a. Entonces, empiezan a suceder ideas, ¿no? Y es cuando empieza a suceder la ideación suicida, en donde ya la persona no empieza a ver una escapatoria y empieza un pensamiento dual, es blanco o negro, vida o muerte, ¿no? Esa es una rigidez, inflexibilidad cognitiva, ¿no? Y pues bueno, en el contexto mexicano, el doctor Borges, por ejemplo, ha hablado de un incremento sostenido en la ideación suicida en población joven. La doctora Benjet
ha hablado de trastornos asociados. La ansiedad y la depresión creo que son los más comunes y que vemos en el consultorio. Obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial en este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros confundimos, por ejemplo, depre con desesperanza, ¿no? Que era una de las cosas que me comentaban cuando me hicieron una entrevista y me dijeron, oye, ¿la desesperanza dónde se encuentra? La desesperanza sin duda es importante integrarla y hay que saber diferenciarla, ¿no? Entonces, también si se da el tiempo y pues digamos que el apoyo necesario, se va a desarrollar el tema también de la desesperanza. Sin embargo, ahorita estamos hablando nada más de la ideación suicida, ¿sí? Y es algo que vamos a estar desarrollando. Ahora, yo ya les había comentado que hay limitada evidencia de modelos explicativos basados en procesos psicológicos en universitarios mexicanos. ¿Qué se está planteando en el estudio? La pregunta de investigación es cuál es el papel explicativo de un modelo basado en la terapia de aceptación y compromiso de la ideación suicida en estudiantes universitarios. El objetivo general es evaluar un modelo explicativo basado en la terapia de aceptación y compromiso para comprender la ideación suicida en estudiantes universitarios con el propósito de identificar el perfil psicológico de riesgo y generar evidencia que oriente el desarrollo de estrategias preventivas y programas institucionales de salud mental dirigidos a población universitaria. Aquí es cuando surge quizás la pregunta también de por qué la terapia de aceptación y compromiso. Y es que sabemos que dentro de la psicología hay un montón de formas de abordar distintas problemáticas, hablando desde enfoques, de generaciones en esos enfoques. Por ejemplo, en cognitivo-conductual, pues la terapia de aceptación y compromiso forma parte de estas terapias de última generación, las cuales han resultado con muy buenos resultados, ¿no? O sea, hemos obtenido evidencia favorable. Alguien por ahí también me preguntaba en su momento por qué no DBT. Y si bien la DBT es importante y es sumamente relevante, la DBT ya se basa más en una depresión crónica severa, ¿no? Y da menor rango de maniobra, perdón. Entonces, aquí pues lo que se está buscando es que de los procesos psicológicos que propone la terapia de aceptación y compromiso de Hayes, ¿no? En el modelo de inflexibilidad psicológica, pues agarremos dos procesos importantes. Ahora, ¿cuáles son estos procesos? Em, Va a ser la fusión cognitiva y la evitación experiencial. ¿Por qué la fusión cognitiva? Es una de las cosas que se ve más a menudo y más constantemente dentro del consultorio. ¿Qué es esto? La fusión cognitiva es cuando la persona no logra distinguir entre la realidad y sus pensamientos, es decir, toma sus pensamientos como verdades absolutas. ¿Y qué es esto? El pensamiento muchas veces se dispara, puede ir a distintos lugares. Sabemos que tenemos muchísimos pensamientos al día y muchos de ellos se pueden quedar ahí. Entonces, esos pensamientos sabemos que muchas veces no pueden estar o no están sustentados en una lógica, no hay una evidencia. Entonces, ¿qué es importante? Y es justamente lo que nosotros hacemos en consulta. Vamos a desafiar, vamos a debatir, vamos a reestructurar cognitivamente ese tipo de pensamientos. Y bueno, por su lado, la evitación experiencial es la tendencia a suprimir o evitar pensamientos, emociones aversivas, incrementando el sufrimiento. Cuando yo evito, en un momento me quito como la presión, ¿no? Me quito la tensión de afrontar la situación y genero un alivio. Sin embargo, ese alivio pues es momentáneo y es temporal porque a la larga, evidentemente, igual y hay menos tiempo, ya es menor el rango de movimiento que tú vas a tener para afrontar la situación. ¿Qué sucede cuando la fusión cognitiva y la evitación experiencial están presentes? Surge la inflexibilidad psicológica. O bueno, no surge porque no es propia, pero sí es importante como recordar que si tenemos estos dos procesos ahí engarzados, va a haber más predisposición para que la inflexibilidad psicológica suceda. Y bueno, esto se asocia a la ideación suicida. Hace un momento les acabo de comentar que la ideación suicida sucede cuando la persona tiene un pensamiento dual de vida o muerte, blanco y negro, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros logramos desarrollar más flexibilidad psicológica, es decir, logramos que la persona
flexibilice el pensamiento, es decir, ya no todo es blanco y negro, ya hay gris o ya hay rojo, ya hay azul, ¿no? Ya somos más capaces de ver ya las distintas opciones, ¿no? Y las formas de abordar las situaciones. El método, pues es cuantitativo, transversal y con un alcance explicativo. El muestreo se está planteando de 400 estudiantes de 18 a 29 años, un muestreo por conveniencia por cuotas y los instrumentos es el Columbia Suicide Severity Rating Scale, el Acceptance and Action Questionary y el Cognitive Fusion Questionary. ¿Por qué estos instrumentos? Aparte porque miden todas las variables que ya he planteado antes, están validados en la población mexicana. Entonces eso es de gran ayuda. Y bueno, esto se puede integrar y se hace un instrumento que queda de unos 22, 25 reactivos. No son tantos reactivos y afortunadamente pues es bastante digerible también para el participante. En el análisis, eh, si todo sale bien y vamos en orden, pues se están planteando análisis descriptivos, correlacionales, una regresión múltiple y ecuaciones estructurales para identificar la relación entre las variables. Ya les había comentado que, por ejemplo, si yo subo fusión cognitiva y subo evitación experiencial, va a haber mayor inflexión psicológica, lo que va a predisponer la ideación suicida. Lo mismo va a suceder si lo logro bajar, ¿vale? Dos Es una minutos, maestro. manera de abordar. Sí. La aportación al conocimiento es una propuesta explicativa basada en procesos de ACT. Es teórica, porque hay evidencia empírica sobre mecanismos psicológicos que se explican la ideación suicida en contextos universitarios mexicanos. Aplicada, hay un perfil psicológico de riesgo que orienta el diseño e intervenciones institucionales basadas en evidencia y disciplinar. Contribución al avance en modelos transdiagnósticos en la psicología de América Latina. Y bueno, este es el cronograma, ya es lo último. Em, es la forma en la que se está planteando y con esa temporalidad. Aquí también me gustaría hacer un énfasis en las consideraciones éticas, ya que también si obtenemos algún puntaje atípico o más alto de lo usual, lo que se está buscando es que se tome mano o se eche mano de las estrategias institucionales. Por ejemplo, en Iztacala tenemos a CREAS, en CEU también tienen su propio programa. Entonces, sí se está buscando también canalizar para que estos puntajes no se queden nada más en el vacío, sino que también nos ayude a canalizar y evidentemente, como se comentó antes, a generar otra estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, ese es todo lo que quería presentar, ¿sí? Pues creo que es todo. Muchas gracias, estas son las referencias. Listo. Bueno, gracias a ti, maestro. Continuamos con el maestro Héctor Magallanes, quien es el psicólogo clínico especialista en terapia conductual contextual, principalmente en el modelo ACT, licenciado en psicología clínica por la Universidad de Monterrey, maestría en intervención psicológica por el IPN, maestría en terapias contextuales de tercera generación por la Universidad de Almería y actualmente doctorante en psicología y salud por la UNAM. Bienvenido, maestro Héctor. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación para colaborar aquí en este espacio. Eh, entonces, bueno, les voy a presentar lo que es mi proyecto, cuyo título es Terapia de Expresión y Compromiso Focalizada de Grupo como un tratamiento transdiagnóstico para problemas psicológicos internalizados en adolescentes. Presento aquí también a parte de mi comité tutorial. Y bueno, creo que va mucho en línea con otras de las presentaciones que hemos visto hasta el momento, donde estamos viendo esta etapa de la adolescencia, trabajo con estudiantes, y bueno, también parece ser que coincidimos en algunos de los modelos teóricos que estamos utilizando, como en este caso que vuelvo a abordar este modelo de ACT. Ahora, lo que yo haré en mi proyecto consiste en una intervención en este rango de edad, que bueno, pues como ya se ha abordado anteriormente, pues es un periodo clave del desarrollo, tenemos características clave eh, dentro de las que podríamos enlistar esta búsqueda de mayor independencia, desapego de figuras parentales, exploración de roles y valores. Entonces es una etapa donde vale la pena prestar atención a qué es lo que sucede y cómo podemos intervenir de una manera adecuada pensando en este momento del desarrollo. Y entender que cada contexto sociocultural tiene sus expectativas diferentes o tareas asignadas diferentes en este grado de edad, que en alguna medida ya se ha comentado con nosotros colegas. También se han mostrado datos del panorama actual en salud psicológica. Yo solo aquí lo que me gustaría señalar es que, bueno, de acuerdo a los datos que tenemos,
se habla de que cerca de la mitad de los problemas corresponden ya sea a problemas de ansiedad o problemas de depresión. Esto lo hace interesante porque estamos hablando que entonces casi la mitad de los problemas psicológicos que presentan los adolescentes corresponden a lo que vamos a llamar problemas internalizados. Más allá de problemas que lo contrario sería externalizados, de conductas poco controladas, problemas para el control de impulsos, estamos hablando de problemas más del orden de lo interiorizado, como son problemas emocionales de ansiedad y depresión. Es ante esto que desde mi proyecto propongo un modelo que busque integrar diversos de los marcos teóricos que buscan explicar este fenómeno, donde lo que yo propongo es que los adolescentes están expuestos a diferentes contextos o lo que llamamos también exposomas, que es el conjunto de factores a los que están expuestas las personas, en este caso los adolescentes. Entonces, claro que los adolescentes están expuestos tanto al exposoma social, que incluye características del contexto político, instituciones, condiciones socioeconómicas y sociodemográficas, que tienen su rol en la explicación de este fenómeno de los problemas psicológicos, pero también más cercanos, más proximales está el ambiente físico, o el exposoma físico, que incluye el ambiente natural y construido en el que se desarrollan los adolescentes. También tenemos un exposoma interno, es decir, el mismo estado de salud de los adolescentes es un contexto al que se enfrentan, ¿no? Que también están en su salud física, pero también en su salud psicológica. Y entonces, ante estos diferentes contextos, pues tenemos que los adolescentes también tendrían esta capacidad de desarrollar hábitos, afrontamiento, o este concepto que ya se abordó previamente de la flexibilidad psicológica, para hacer frente a todas estas situaciones contextuales y tener una mejor salud psicológica o salud en general, como también si hubiera una carencia de estas habilidades, pudiera haber un deterioro en este ámbito de la salud. Y todo esto se enmarca en un ciclo vital, como lo marco aquí abajo, donde hay periodos críticos del desarrollo, pero también hay efectos que se van acumulando. Y entonces vale la pena tener esa mirada de esa perspectiva del desarrollo para entender estas situaciones, así como que también todo esto está enmarcado en valores culturales, normas sociales, que influyen en cómo se procesan estas situaciones y también en inequidades e injusticias estructurales, ¿no? Habrá adolescentes que tengan mayores recursos, tanto económicos como recursos de apoyo social, como también se exponía previamente, como quienes se enfrenten a mayores inequidades. Entonces, eso también va a determinar un poco el resultado en la salud. Por mi proyecto, desde la psicología, lo que podemos hacer es trabajar desde lo que sería el círculo blanco, que es cómo el adolescente va a enfrentar todo esto que muchas veces no está bajo su control. Entonces, ante esto, pues tenemos diversas revisiones de cuáles son los tratamientos psicológicos más eficaces para niños y adolescentes. En general, y aquí enfocándome en los problemas internalizados, la terapia cognitivo-conductual suele ser la que tiene mayor evidencia, pero también tenemos en algunas revisiones que muestran que cuando hablamos de una categoría transdiagnóstica, es decir, que abarca diferentes diagnósticos o etiquetas diagnósticas, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia que tiene suficiente evidencia y grado de recomendación para este grupo poblacional. Y además de la terapia de aceptación y compromiso que habitualmente conocemos, existe una versión focalizada, es decir, una versión breve de esta terapia, que bueno, a veces estamos en contextos donde las personas por diversos motivos no pueden recurrir a un tratamiento de 10, 15 sesiones, entonces vale la pena el estudiar qué pasa con tratamientos que puedan ser más breves, como en el caso de la focalizada, que son de 2 a 4 sesiones. Eh, Más allá de que sean menos sesiones las que se emplean, los demás principios de la terapia de aceptación y compromiso serían los mismos, se mantienen los mismos principios, como las estrategias de aceptación, mindfulness para ayudar a desarrollar habilidades en cómo los adolescentes pueden relacionarse con estas experiencias que están viviendo. Y bueno, el proceso se reduce a tres procesos psicológicos clave, que en este caso, por aquí me falta agregarlos, pero bueno, son los procesos de atención al momento presente, apertura a la experiencia y el contacto con valores.
Entonces, ante este panorama, ¿no? Sabemos que pues está entonces la alta prevalencia de los problemas internalizados en adolescentes mexicanos. Entonces, si tenemos este problema que va a la alta, podemos entonces entender que necesitamos estrategias que sean eficientes. Ya sabemos que hay tratamientos que funcionan, que pueden ser más largos. Entonces, ¿qué pasaría si probamos tratamientos más cortos, más breves, que pudieran ser entonces más eficientes en contextos de alta demanda y donde haya recursos limitados, como lo podrían ser los entornos de universidad o preparatorias, donde, bueno, a lo mejor no se pueden ofrecer tratamientos muy largos para todos los estudiantes, entonces podríamos probar otras alternativas. Entonces, el objetivo que plantea mi proyecto es evaluar cómo este tratamiento puede ser eficaz para problemas internalizados en adolescentes mexicanos. Y bueno, tengo algunos otros objetivos más específicos, como validar una escala que mide este proceso de evitación y fusión o inflexibilidad psicológica en adolescentes mexicanos, así como propiedades psicométricas de otras escalas que miden los problemas internalizados, como el Patient Health Anxiety and Depression Scale, medir todas estas variables en adolescentes, que incluye los problemas internalizados como variables asociadas, como satisfacción con la vida, la interferencia de los síntomas en la vida. Y bueno, a través de una intervención, determinar si existe diferencia entre estas variables antes y después de hacer esta intervención, entre un grupo experimental y un grupo control en lista de espera. Y finalmente se determinaría también el rol mediador de la evitación y la fusión sobre los problemas internalizados, es decir, qué tanto esta variable de inflexibilidad psicológica eh, tiene o determina el grado de problemas internalizados que presentan los adolescentes. La pregunta sería, ¿cuál es la eficacia de este tratamiento para estos problemas en adolescentes? Y bueno, se tiene dividido en dos estudios, como lo explicaba. El primero sería adaptar este cuestionario que nos ayudaría a estudiar esta variable de la evitación y la fusión cognitiva en adolescentes mexicanos. En este estudio se está considerando buscar alrededor de 300 adolescentes de entre 2 y 17 años, donde la inclusión sería que estén dentro de este rango de edad. Exclusión sería no tener habilidades de lectoescritura y eliminaríamos a quienes contesten la prueba en un patrón inconsistente. Para este primer estudio se aplicarían todos estos instrumentos, que incluye algunos de los que ya se ha mencionado anteriormente, como el de aceptación y acción, el de fusión cognitiva, eh, y también algunos otros como el DAS-21, que mide problemas internalizados, para compararlo también con el PHQ-ATS. En este caso ya se inició este primer estudio, entonces ya se realizó un proceso de traducción y adaptación cultural de esta escala. Se contactó con centros escolares donde se va a aplicar estas escalas. Se obtendrá consentimiento de padres, ya que hablamos de menores de edad. Y bueno, finalmente se aplicarían los instrumentos y eventualmente se enviaría un informe a las escuelas. 2 minutos, maestro. Sí. Se realizarán algunos de los análisis estadísticos para evaluar las propiedades psicométricas. Y tenemos el segundo estudio, que sería justo el de la intervención, el cual sería un ensayo clínico aleatorizado. En este, bueno, sería una intervención que tendría un grupo control en lista de espera de un mes. Al ser una intervención breve, pues no se requiere un tiempo de espera tan amplio. Sería básicamente 4 semanas en la que se recibe la intervención el grupo experimental. Adolescentes de entre 2 y 7 años. Se tiene ahorita un convenio de trabajo con el Centro de Orientación Educativa de la UNAM, donde entonces se busca aplicar esta intervención en el nivel medio superior de la UNAM. Y bueno, se calcula un tamaño de muestra de aproximadamente 64 participantes. Básicamente, para incluirlos en estos grupos, sería que los adolescentes se ubiquen en una severidad moderada y alta en esta medición de los problemas internalizados y que den su consentimiento. Y bueno, habría algunos criterios, ya sea para excluir, por ejemplo, si está en otro proceso psicológico, o eliminar si es que hay algunas conductas que pongan o afecten el desarrollo de estos grupos.
Bueno, se aplicarían diversos instrumentos para medir el cambio en las variables, tanto en la variable de problemas internalizados como en la variable de evitación y fusión o inflexibilidad psicológica. Y se harían también algunos registros de flexibilidad psicológica, ya que, bueno, se apuesta que estos son los procesos que están explicando el cambio en los adolescentes a través de esta intervención. Entonces, bueno, sería básicamente un ensayo registrado, se contactaría a los participantes, se haría la evaluación de la severidad de los problemas internalizados y se asignarían aleatoriamente ya sea al grupo de espera o al grupo que inicia inmediatamente la intervención. Y el programa son 4 sesiones de 90 minutos. Aquí pongo un resumen de estas 4 sesiones donde se abordan los 3 principios de flexibilidad psicológica que ya les comentaba, donde, bueno, todo se condensa en estas 4 sesiones, donde se busca ser muy eficientes y lograr un cambio en estas variables en este periodo más breve de tiempo. Bueno, serán algunos análisis estadísticos para determinar estos cambios clínicos. Y bueno, tengo algunos estudios del primer foseo ah, de la escala de inflexibilidad psicológica. No me detendré tanto en esto por el tiempo, pero bueno, que se sepa que ya tenemos en México una escala que se buscará validar para medir la inflexibilidad en adolescentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Héctor, por compartir sus avances. Y finalizamos con la maestra Lisbeth Day, quien es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en neurotecnología y una especialización en métodos estadísticos, ambos en la Universidad de Veracruzana. Además, ha realizado diversos diplomados y cursos orientados a la intervención psicoterapéutica con enfoque cognitivo-conductual. Actualmente se desempeña como psicóloga clínica en consulta privada y es estudiante del doctorado en neurotecnología, igualmente en la Universidad Veracruzana. Sus áreas de interés son la salud mental, la conducta suicida y la cognición social. Bienvenida, maestra Lisbeth Day. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la Buenos presentación, días. por la invitación. ¿Está bien si empiezo a compartir? Claro, adelante. Excelente. Por favor, me indican si se ve. Se veía. Se ve ya. Ok, excelente. Y me escuchan bien también, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, me presento nuevamente. Soy Lisbeth Galindo, estudiante del doctorado de neurotología de la Universidad Veracruzana. Y después de ver los valiosos proyectos que se están desarrollando en las diferentes áreas y con diferentes poblaciones, noto que este sí es un poquito diferente, se aleja un poquito como de las variables que se están explorando. Entonces voy a tratar de explicarme sin extenderme demasiado ya por cuestiones de tiempo. El proyecto que yo les voy a presentar es Disfunción de teoría de la mente como factor de riesgo para la ideación de suicidio en población universitaria de Jalapa. Como les comentaba, este es un proyecto que se desarrolla dentro del doctorado del Instituto de Neurotología y en mi comité se encuentra la doctora Iliana Tamara como directora y la doctora Laura Teresa, ambas del Instituto de Neurotología, el doctor Héctor Gabriel Acosta del Instituto de Inteligencia Artificial y bueno, la doctora Carolina Santillán, que ya todos ustedes conocen. Ahora, voy a empezar a hacer como una descripción de qué es la teoría de la mente para que pongamos ese tema en contexto. La teoría de la mente es una habilidad heterometacognitiva. Esto significa que es una habilidad que nos permite hacer inferencias de los estados mentales de otras personas, pero además diferenciar los estados mentales de otras personas de los que yo tengo, de los propios. Es decir, si yo veo que alguien tal vez me levanta una ceja cuando yo estoy explicando algo, yo ya sé que tal vez me está descalificando, que no me cree, que no confía en lo que le estoy diciendo, pero sé que ese contenido mental, que esa información que tienes de la otra persona y que la información que yo tengo es mía. Entonces, es una habilidad que nos permite hacer inferencias de conocimientos, intenciones, deseos, creencias, emociones de otras personas. Porque es tan importante en este marco de la conducta suicida, porque la teoría de la mente es una habilidad fundamental para el éxito social. De esta depende justamente la correcta interpretación de la información social y es importante hacer una interpretación correcta de las pistas sociales que me está dando el otro para poder integrarme
con el otro o con los otros. Si yo hago una interpretación incorrecta de sus conocimientos, de sus intenciones, de sus deseos y de sus creencias, entonces una consecuencia puede ser, por ejemplo, el aislamiento, todo este conjunto de distorsiones cognitivas de las que se han hablado a lo largo de estas presentaciones e incluso encaja de manera muy precisa con lo que en algún momento se habló de la teoría interpersonal del comportamiento suicida de Thomas Joyner. Tengo entonces esta sensación de que hay pertenencia frustrada, de que puedo ser una carga, pero como resultado de un déficit, de una disfunción de la teoría de la mente. Voy a activar el puntero, como una disfunción de la teoría de la mente. Entonces es fundamental para el éxito social y si funciona de manera correcta, pues se promueven conductas afiliativas, de cercanía y relaciones interpersonales sanas. Ahora, la teoría de la mente no es un constructo unitario, sino que tiene diferentes niveles de complejidad que se van alcanzando pues según la etapa del desarrollo. Tenemos un primer nivel, que es el reconocimiento de estados emocionales primarios y secundarios, es decir, cómo interpreto la emoción en el rostro de las otras personas, las creencias de primer y segundo orden que tiene que ver con qué sé yo que el otro no sabe, pero estoy consciente de que es información diferente. La comprensión del sentido figurado, y justamente la imagen nos lo dice haciendo alusión a esta frase famosa de sí, 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 cuando las vacas vuelen. La comprensión del error social, que es decir algo inapropiado, pero sin mala intención y que aún así causó daño, cuando básicamente metemos la pata, por decirlo de manera coloquial, en una conversación, el reconocimiento del estado mental a través de la mirada, es decir, a través de observar los ojos de otras personas que creo o que infiero que están pensando, sintiendo, intuyendo, cuál es su mood. Y se va a diferenciar del reconocimiento de estados emocionales primarios y secundarios, porque el primero pues tiene que ver con emociones más primarias, secundarias y tomando en cuenta el rostro completo. Y en el quinto nivel solamente es la región ocular y en el nivel más alto tenemos la empatía y el juicio moral. Ahora, se ha explorado y se ha identificado a través de diversos estudios que una disfunción de teoría de la mente sí puede generar vulnerabilidad de suicidio, particularmente de ideación de suicidio. También hemos identificado a través de estudios previos, mi estudio de maestría, de hecho, que las personas que tienen ideación de suicidio tienen una menor capacidad de identificar estímulos positivos y neutrales. En el estudio de maestría se presentó una prueba, se llama Reading the Mind in the Eyes. Entonces, son fotografías de personas de ambos sexos donde tienen que hacer una inferencia de su estado mental únicamente viendo los ojos y todo este instrumento se puede dividir en estímulos positivos como alegre, estímulos neutrales como pensativo y estímulos negativos o de valencia negativa como insistente. Entonces, después de hacer esta comparación de estos tres tipos de valencias, de positivas, negativas y neutrales, con personas con ideación de suicidio y sin ideación de suicidio, identificamos que las personas con ideación de suicidio tienen más complicaciones, más dificultad para identificar correctamente los estímulos de valencia positiva y neutral, pero son muy buenos identificando los estímulos de valencia negativa, es decir, todas aquellas expresiones en los ojitos que demostraban alguna emoción que pudiera tener alguna valencia negativa, las personas con ideación de suicidio las identificaban correctamente. Entonces, también en estudios previos se ha identificado que sí hay más intentos de suicidio en personas con hipomentalización o con un déficit de teoría de la mente, que hay también un déficit de percepción social en personas que tienen historial de autolesiones e ideación de suicidio. Y aquí hay un dato bien importante. Sabemos que hay una población, como por ejemplo la que está compuesta por trastorno del espectro autista, cuestiones de esquizofrenia, trastorno disocial, lo que era trastorno disocial hacia el DSM-4, que comparten una tasa alta de conductas asociadas al suicidio. Pero también tienen otra característica, tienen otro común denominador, y es que tienen un déficit importante en la esfera social, en la cognición social y en la teoría de la mente. Y más desde las neurociencias sabemos que las personas que tuvieron intentos de suicidio o conductas asociadas al suicidio, pues también han presentado diferencias estructurales
en áreas como la corteza prefrontal dorsolateral, corteza orbitofrontal y corteza prefrontal ventrolateral, entre muchas otras, y que son regiones estructuras que se asocian también al funcionamiento de la teoría de la mente. Y bueno, ese es uno de los estudios que se publicó como por ahí del 2020-2021, que habla justamente, fue un metaanálisis, que habla justamente de cómo las habilidades de la teoría de la mente son críticas para el funcionamiento interpersonal y que los déficits de la teoría de la mente sí están asociados con tendencias suicidas. Entonces, ¿qué queremos o qué estamos buscando a través de esta investigación? Pues justamente identificar si existe relación entre la ideación de suicidio en población universitaria y la capacidad de la teoría de la mente en 5 niveles de evaluación. Esto lo vamos a hacer con Universidad Veracruzana, lo estamos haciendo con Universidad Veracruzana y también con población de la Universidad de Anáhuac, Campus Jalapa. Este es un estudio cuantitativo, no experimental transversal. Al momento llevamos una muestra de 185 participantes, 125 mujeres, 60 hombres. Como inclusión es importante que sean matriculados y que sean mayores de edad y que hayan aceptado participar mediante la firma en el consentimiento informado. Se están excluyendo aquellos que presenten una encuesta incompleta, se están eliminando a los menores de edad y también aquellos participantes de los que tengamos evidencia que están respondiendo al de Tin Marín solamente con respuestas aleatorias o azarosas. Se están usando estos instrumentos, estos son instrumentos que miden los diferentes niveles de la cognición social. Tenemos el Face Test, que de hecho es son 20 fotografías de la misma mujer expresando diferentes emociones con 2 opciones de respuesta. El participante tiene que decir si está sorprendida o si está contenta o si está enfadada o si está asustada. Las historias extrañas de Japé y el test de paso el falso son tareas narrativas, son cuentos, donde al participante se le pregunta por qué el personaje central hizo lo que hizo. Esto nos permite hacer una inferencia del estado mental de un tercero, pero en una historia narrativa. El test de leyendo la mente a través de la mirada, el Reading the Mind in the Eyes, el que les platicaba hace rato, son 36 fotografías de la región ocular de personas de ambos sexos. Aquí tenemos 4 opciones de respuesta y también la idea es que el participante haga una inferencia del estado mental de lo que está pasando con estas personas. En el caso del primero, está juguetón, está cómodo, está irritado, está aburrido, ¿qué pasa con él? Tenemos también el índice de reactividad interpersonal de Davis, que es de los instrumentos más utilizados para medir la empatía cognitiva y la empatía afectiva, y la escala de ideación de suicidio de Roberts para ideación de suicidio. Entonces, el estudio es muy amplio, muy amplio. Me voy a restringir un poquito con los datos que les voy a presentar como los más relevantes. Lo que hicimos con toda esta muestra es que hicimos una división de los grupos con ideación de suicidio y sin ideación de suicidio. Y lo que hemos encontrado hasta ahorita es que sí hay diferencias estadísticamente significativas en el Face Test, que es la inferencia del estado mental en la región ocular. Y estamos viendo, perdón, estoy acá. Y en distrés personal. ¿Qué es el distrés personal? El distrés personal es un componente de la empatía afectiva. El distrés personal es este malestar intenso que puedo sentir cuando soy testigo de las cosas que le están pasando, de las cosas desagradables que le pueden estar pasando a alguien más. Digamos que es una respuesta exacerbada de malestar. Y el otro dato en el que se encontró como esta asociación, no significativa, pero sí marginal, es justamente aquí, me estaba perdiendo, está acá, en el reconocimiento facial de emociones, que es la prueba que yo les mencionaba, donde es la misma mujer y hay que identificar qué emoción está expresando. Entonces, ¿qué encontramos? Que las personas con ideación de suicidio sí tienen como de entrada un peor desempeño para reconocer emociones en el rostro de las otras personas, pero también tienen un malestar, presentan un malestar más exacerbado ante las situaciones que le pudieran estar ocurriendo a otras personas. Y esto, si pensamos, por ejemplo, en las distorsiones del tipo de los demás estarían mejor sin mí, soy una carga para los demás y cosas por el estilo, entonces tendría sentido este nivel de distrés personal como parte de la empatía afectiva. Ahora, también se hizo una comparación en cuanto a las áreas académicas. Tenemos estudiantes de ciencias de la salud y tenemos estudiantes de humanidades. Ahora, aquí van a ver otras variables que no mencioné porque les decía que el estudio es muy amplio y me voy a remitir únicamente a cognición social, así que nos vamos únicamente a cognición social, que son las que están acá abajo, y lo que identificamos es que en estudiantes de ciencias de la salud, la ideación de suicidio sí tiene
una relación importante con elementos como falta de perseverancia y en el caso de estudiantes de humanidades tienen una relación importante con distrés personal nuevamente, con urgencia negativa que son elementos de la impulsividad y también con falta de perseverancia. Ahora, el que existan diferencias entre áreas académicas no necesariamente implica que sí son diferentes, por lo que entonces hicimos una comparación de correlaciones para identificar si estas diferencias de verdad estaban explicadas por el área académica. Y aquí sigue destacando el distrés personal, parte de la empatía afectiva, y pues estamos viendo que sí, tal vez el área académica sí tiene un efecto diferencial en este elemento. Y otra de las variables que no les mencioné, que no es parte de la cognición social, pero que también fue como muy representativa, es que también autoestima puede ser algo que esté mediado justamente por el área académica en la que se está trabajando. Entonces, todo esto hasta ahorita se ha construido desde una estrategia exploratoria. Sí podemos ver que existen patrones diferenciales en las correlaciones. Es evidencia preliminar que nos va a dar una dirección de hacia dónde seguir, no necesariamente como una prueba confirmatoria. Y a través de esto lo que se puede concluir hasta ahorita es que justo como se ha señalado en diversos estudios, la investigación previa todavía no es muy concluyente. Muchos estudios dicen que sí hay una relación entre la cognición social, teoría de la mente y las conductas asociadas al suicidio, como la ideación de suicidio. Otros dicen que no necesariamente, otros dicen que hay otros elementos que pudieran estar moderando o moldeando esta relación. Al menos en esta muestra, no todos los niveles de teoría de la mente tuvieron significancia estadística, pero el distrés personal y el reconocimiento emocional facial, es decir, si puedo reconocer correctamente la emoción en el rostro de las otras personas, parece que sí nos está dando información importante. Y también pues es relevante recordar que la teoría de la mente no es un constructo unitario, tiene componentes afectivos y componentes cognitivos. No es lo mismo identificarme o hacer una inferencia de lo que la otra persona piensa que compartir el estado afectivo o tener una respuesta empática ante lo que está viviendo o sintiendo. Entonces, dado que el distrés personal ha sido como la estrella hasta ahorita, podemos decir que tal vez la teoría de la mente de tipo afectivo puede tener una relevancia mayor para la comprensión de la ideación de suicidio que los procesos complejos evaluados por tareas clásicas de teoría de la mente que están más orientadas a aspectos cognitivos. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Nos queda año y medio de investigación en la que se busca ampliar la muestra para poder identificar si estas asociaciones se vuelven todavía un poquito más fuertes o si podemos encontrar tal vez otro tipo de relación que esté explicando de manera subyacente qué está pasando con la ideación de suicidio y la cognición social y la teoría de la mente. Excelente, muchas gracias, maestra Gracias a Lisbeth. ustedes. Muy interesantes sus avances de su proyecto. Y bueno, antes de terminar, quiero agradecer a todas y todos los estudiantes de posgrado que participaron en esta reunión, que como lo mencioné al inicio, tiene como propósito ser un espacio de encuentro e intercambio entre quienes estamos en formación, donde pues, como lo hicimos, podemos compartir estos avances y fortalecer el trabajo que realizamos en torno a la salud mental estudiantil. Entonces, pues gracias por compartir su tiempo, sus ideas y por hacer posible este diálogo, que por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas. Em, y bueno, también agradezco a quienes nos acompañaron escuchando y una disculpa por las complicaciones del acceso. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.